están? Espero que se encuentren muy bien. En el video de hoy vamos a trabajar ejercicios de la guía número 3 de operaciones con vectores. Vamos a trabajar con el ejercicio 3, que nos pide representar gráficamente los vectores y calcular en cada caso magnitud y dirección. Yo tengo acá la representación gráfica de los tres vectores. El primero U, 2i más 3j, 2i, 3j, tenemos el vector U. El vector B, que no tiene componente en la dirección del versor i, solamente 3j, 1, 2, 3j. Y el vector W, que tiene como componente menos 2i, menos 2, y también menos 4j. Entonces ubico menos 4 y acá tenemos el vector W. Vamos a calcular ahora la magnitud de cada uno de ellos. La magnitud del vector U será la raíz cuadrada de sus componentes al cuadrado. 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. Resolvemos. La magnitud del vector U es raíz cuadrada de 4 más 9, o sea, raíz cuadrada de 13. Nos da aproximadamente 3,6. La magnitud del vector B será la raíz cuadrada de, bueno, en este caso no tiene componente X, solo tiene componente Y, por lo tanto, 3 al cuadrado. La magnitud del vector B es 3. Vamos a la magnitud del vector W, será la raíz cuadrada de sus componentes al cuadrado, menos 2 al cuadrado más menos 4 al cuadrado. Resolvemos. Raíz cuadrada de 4 más 16. Raíz cuadrada de 20 y calculamos, nos da aproximadamente 4,5. Luego tendrá las unidades que corresponda o que represente esta magnitud vectorial. Y ahora vamos a calcular la dirección. Para calcular la dirección, nosotros tenemos que calcular el ángulo que forma el vector con el eje X positivo. En el primer caso, la tangente del ángulo θ es igual a 3, la componente del vector en Y, sobre la componente del vector en X, 2. Por lo tanto, θ nos da 56 grados, 18 minutos, 36 segundos. Para el vector B, la dirección directamente la podemos calcular observando que nos ha quedado en la gráfica 90 grados. En el caso de el vector W se encuentra en el tercer cuadrante, entonces nosotros podemos calcular este ángulo y luego para encontrar la dirección referida al eje X positivo, vamos a hacer que el ángulo de dirección es 180 grados más el valor que calculamos de alfa. Entonces, la tangente de alfa es menos 4 sobre menos 2. Por lo tanto, alfa es la inversa de la tangente de 2. Nos da 63 grados, 26 minutos, 6 segundos aproximadamente. Por lo tanto, θ es igual a ese valor más 180 grados. Lo que nos da 243 grados, 26 minutos, 6 segundos. En el ejercicio 8 se nos pide escribir cada uno de los vectores de la figura en términos de los versores I, J.
luego utilizarlos para expresar el vector C, que es 3A menos 4B. Vamos a obtener las componentes de cada uno de los vectores. Vamos con el vector A. Para el vector A, la componente a sub x es el módulo 3,60 por el coseno del ángulo que forma con el eje X positivo. Eso nos da aproximadamente 1,23 metros. A sub y 3,60 por el seno del ángulo que forma con el eje positivo, o sea, el 70 grados, y tenemos 3,60 por el seno de 70, nos da 3,38. Para el vector B tenemos que si vamos a referirlo al eje X, desde el eje X hasta acá, el ángulo de dirección es 180 más los 30 grados que forma acá en el tercer cuadrante. Entonces tenemos que el ángulo para este vector será 210 grados. Por lo tanto, B sub X es 2,4 metros por el coseno de 210. Entonces hacemos 2,4 por el coseno de 210 y obtenemos, el valor nos da menos 2,1 metros. Observen que nos da un valor negativo, porque justamente este vector B, su componente en X, está en el sentido que hemos designado como el sentido negativo. Luego, B sub I, 2,4 metros por el seno de 210 y obtenemos 2,4 por el seno de 210, también nos da negativo, menos 1,2 metros. Entonces, para escribir los vectores en términos de los versores IJ, tenemos para el vector A 1,23 en la dirección del versor Y, más 3,38 en la dirección del versor J, esto es unidades de longitud, y para el vector B tenemos menos 2,1 en la dirección de Y, menos 1,2 en la dirección del versor J. Esto también unidades de longitud. Nos dice que obtengamos el vector C, que se obtiene de hacer 3 por el vector A menos 4 por el vector B. Resolvemos la operación. Entonces, realizamos la distributiva de 3 por el vector A, teniendo este resultado. Luego 4 por el vector B, tenemos este resultado. Ahora nos ha quedado una diferencia. Nosotros sabemos que esto se transforma en la suma del opuesto. Entonces nos quedará 3,69i más 10,14j, todo esto en metros, se transforma en suma del opuesto y ahora resolvemos. Recordemos que en una suma de vectores sumamos las respectivas componentes y de esta forma tenemos el resultado del vector C. En el punto B se nos pide que calculemos el producto escalar de los vectores dados. Es decir, que hagamos A escalar B. Una forma de obtener este producto es multiplicar las respectivas componentes A sub X por B sub X más A sub Y por B sub Y. Ya que teníamos acá realizado el cálculo, obtenemos
que A escalar B es 1,23 metros por menos 2,1 metros más 3,38 metros por menos 1,2 metros. Operando, obtenemos que A escalar B nos da menos 6,6 metros cuadrados. También podríamos haber obtenido el producto escalar utilizando el módulo de A por módulo de B por el coseno del ángulo que forman los vectores. En este caso, el módulo de A, 3,60, módulo de B, 0,4, por coseno, y el ángulo que forman los vectores, que es el menor de los ángulos, es decir, este ángulo que se forma acá, lo podemos calcular observando la gráfica. Tenemos 30 más 90, que es el ángulo del segundo cuadrante, más, y acá tenemos 20, debido a que ya este ángulo es 70, entonces, sumando todo, obtenemos que el ángulo que forman los vectores es 140 grados. Operamos esto y obtenemos aproximadamente menos 6,6 metros cuadrados. En el punto C se nos pide que obtengamos el ángulo entre estos dos vectores que ya habíamos establecido nosotros recién, que era 140 grados. Vamos a obtenerlo de otra forma. Nosotros lo acabamos de obtener observando la gráfica. Otra forma de obtener el ángulo es a partir de la definición del producto escalar. A escalar B dijimos que es módulo de A por módulo de B por el coseno del ángulo que forman. Entonces podemos de esta expresión obtener que el coseno es el producto escalar sobre los módulos de A y de B. Recién calculamos ese producto y obteníamos que era 6,6 aproximadamente, y los módulos, en este caso esto eran metros cuadrados, los módulos son 3,6 o 3,60 metros por 2,4 metros. Vamos a ver de calcular, esto será el arco coseno de esta expresión. Obtenemos aproximadamente 140 grados también de esta forma. En el punto D se nos pide calcular la magnitud y dirección del producto vectorial A por B. Nosotros sabemos que la magnitud del producto vectorial se puede calcular multiplicando módulo de A por B por el seno del ángulo que forman los vectores. Entonces, módulo del producto vectorial será 3,60 metros por el módulo de B, que es 2,40 metros, por el seno del ángulo que forman, que ya habíamos calculado era 140 grados. Entonces, 3,60 por 2,40 por el seno de 140 grados nos da que el módulo del producto vectorial A por B es aproximadamente 5,6 metros cuadrados. Sobre la dirección del producto vectorial A por B, recordemos que es perpendicular a los vectores A y B. El sentido de este producto, si aplicamos la regla de la mano derecha,
nos da que al multiplicar A por B es un vector que sale de la pantalla. En el problema 13, un automóvil viaja 20 kilómetros al norte y luego 35 kilómetros en la dirección 60 grados al noroeste, como muestra la figura. Nos pide encontrar la magnitud y dirección del vector desplazamiento. El vector desplazamiento, este vector que une el origen, es decir, de donde partió el automóvil con el lugar donde terminó su recorrido, es R. R es la suma de los vectores A y B. El vector A tiene solo componente en la dirección del norte, es decir, A podríamos decir que es 0i más 20j. Esto en kilómetros. Para el vector B me he hecho un gráfico acá para orientarnos un poco mejor. El vector B tiene componentes hacia el norte y hacia el oeste. Entonces, la componente B que va hacia el norte, podríamos llamarle B sub y, y la componente de B que va hacia el oeste, que podemos llamarle B sub X. B sub X, si la referimos acá al semieje positivo, tenemos 90 más 60. Por lo tanto, acá tenemos 150 grados. Será los 35 kilómetros por el coseno de 150. Y la componente B sub y, 35 kilómetros por el seno de 150. Esto, si resolvemos, 35 por el coseno de 150, nos da menos 30,3 kilómetros, y esto, 35 por el seno de 150, nos da 17,5 kilómetros. Por lo tanto, el vector B es el vector menos 30,3 y más 17,5 j. Todo esto en kilómetros. Ahora sí, el desplazamiento es la suma de estos dos vectores, 0i más 20j, kilómetros, más 30,3 más 17,5 kilómetros. Esto es el vector desplazamiento. Luego, para calcular la dirección del desplazamiento, podemos calcular este ángulo alfa, llamémoslo alfa, y luego poder obtener la dirección con respecto al eje X positivo, o en este caso al este. Entonces, tenemos que la tangente de alfa, que es 37,5, la componente en la dirección de Y, sobre la componente X, nos da menos 51 grados, 3 minutos, 42 segundos, está refiriendo a este ángulo, y luego, refiriéndolo al semieje positivo, el ángulo de dirección es 128 grados, 56 minutos, 18 segundos. Con esto finalizamos este video. Por la atención dispensada, muchísimas gracias. Hasta el próximo encuentro.